tal? Bienvenido o bienvenida a esta sección de Un Café para Aprender de la Escuela de Padres de Orientanova. Hoy vamos a hablar sobre hábitos de alimentación saludables en la infancia. Y para abordar este tema me acompaña Jessica Gutiérrez, nutricionista materno-infantil. Jessica lleva más de 7 años acompañando a las familias en la alimentación de sus peques, desde el embarazo hasta la edad de 5 años. Jessica también es mamá de 2 peques, Marquitos de 4 años y medio e Iria de casi 2 años. Os dejo con esta entrevista en directo. ¿Qué tal, Jessica? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya deseando que llegue la noche. Estoy súper cansada ya de los peques, de todo el día. Pero mira, vamos a estar este ratito aquí tranquilitas con todas las familias que se unan para hablar de este tema tan importante que es la alimentación de los peques. Así que... Pues sí, es un tema muy, muy importante. Y al cual también hay que darle el peso y la importancia que tiene, ¿eh? Todas las familias, yo creo que ese puntito tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿no? A la hora de educar en esa adquisición de buenos hábitos con los peques en casa. Yo es uno de los temas a los que más importancia le doy y vamos, creo que es súper importante que todas las familias pues hagan un poquito de hincapié en ese tema. Un poquito mucho, Esther, es muy necesario. Es muy necesario cuidar la alimentación desde la base, desde que inicias la alimentación. No solamente hablamos de alimentación complementaria, sino desde que están en el vientre materno, que ya se están alimentando. Desde ahí ya influimos en la alimentación que van a tener en un futuro. Y no solo en eso, sino también en las posibilidades de enfermedades futuras. Así que hay que trabajarla desde el inicio de la alimentación, que es cuando se empieza a gestar. Es súper importante. Desde el embarazo, desde el embarazo, que ahí ya tiene un papel muy importante, ¿verdad? Pues bueno, pues los hábitos de alimentación que tenga la mamá, pues al final eso influye de manera también muy directa en el desarrollo del peque y en esa adquisición, ¿no?, de hábitos luego en un futuro, que ahora después nos hablarás también un poquito sobre ese tema. Claro. A mí me parece muy curioso, ¿no?, que se empiecen a forjar ahí, en esos momentos. De hecho, hablamos en nutrición que se establecen los patrones alimentarios y la base de la alimentación saludable ya se instaura desde los 1000 primeros días de vida. Y esos 1000 primeros días de vida cuentan desde el vientre materno, porque no solo pasamos nuestra genética, sino que también está la epigenética, que para quien no entienda estos términos, básicamente es cómo los factores externos modulan los genes que ya transmiten nuestra propia genética, o sea, nuestros padres nos transmiten a nosotros, pues cómo nos afecta el entorno puede hacer que manifestemos un tipo de enfermedades u otras. Y con la alimentación, pues con más razón, ¿no? La alimentación que tenga la madre ya influye en nosotros y la alimentación que tengamos cuando iniciamos esta alimentación, no solo complementaria, porque también tenemos la lactancia, cómo se inicie la lactancia, cómo sea la lactancia, si es lactancia materna o de fórmula, pues también tiene ese cambio a lo mejor en el bebé. Y a partir de los 6 meses, cuando iniciamos la alimentación complementaria, pues también influye evidentemente cómo iniciamos esa alimentación complementaria, el tiempo que tardamos en ofrecer los sólidos, la exposición a esas texturas de alimentos, todo eso ya empieza a influir en los patrones alimentarios que nos van a acompañar toda la vida. Fíjate que a mí me pasaba que en consulta, cuando yo terminé la carrera, al principio intentaba cambiar los hábitos de los padres, de las madres que venían a consulta, a perder unos kilitos, y intentaba reconducir su alimentación cuando ya venían con unos hábitos dietéticos muy arraigados que costaba hacer esas modificaciones, ¿no? Y al final se topaban con la realidad de, oye, el cuerpo cambia, envejece, con el tiempo, pues todo lo que has estado haciendo hasta ahora te afecta aún más. Cuando llegan los 30, 40 años ya empezamos a ver las chichillas y ya no solo eso, también las enfermedades metabólicas que traen este sobrepeso, ¿no? Y muchas de estas personas me venían con unos
te digo, bueno, sí, unos hábitos, ¿no? O con una serie de características respecto a la alimentación que te llamaban la atención, ¿no? Por ejemplo, yo les mandaba comer legumbres y me decían, uy, legumbres, los legumbres yo tengo que comerlas todas trituradas, porque es que a mí las lentejas, como me las das enteras, no me las como. O, por ejemplo, la lechuga me pasaba también, ¿no? La lechuga es para los conejos, que me han dicho más de una vez ese comentario, ¿sabes? Y estos son patrones dietéticos que vamos arrastrando desde la infancia. Porque que te comas las legumbres trituradas, esto es también en parte que siempre las has comido así durante toda tu vida y la única forma que conoces las legumbres, la forma que te gustan las legumbres es así. Pero esto es porque establecemos esos patrones dietéticos en esta etapa, en estos primeros 1000 días de vida. Y ya luego lo que vamos haciendo es arrastrando lo que ya se ha conseguido con esa base. Sí, además es una serie de creencias, ¿no? Creencias que tenemos también sobre, bueno, algunas ideas que tenemos algunas veces, ¿no? De la alimentación, de la base de la alimentación que hayamos tenido en casa, ¿no? Porque probablemente el tema de los triturados, ¿no? Una persona adulta que ya come triturados las legumbres cuando ya es adulto, pues no sé, probablemente sea porque desde pequeñitos, ¿no? El haberlas comido trituradas, el no haberlas probado, hay un pequeño rechazo ahí que también, eso quizá en casa no se ha trabajado, ¿no? De manera correcta, ¿no? Una serie de patrones, como dices, y de creencias también sobre algunos alimentos, ¿no? La lechuga para los conejos, hay ciertas creencias y ciertas cosas que tenemos ahí en la cabeza que nos hacen que luego, bueno, pues a la hora de llevar esos hábitos un poquito más saludables, ¿no? De ver de otra manera la alimentación, nos cueste un poco más, ¿no? Claro, mira, hay un vídeo que yo sobre todo lo pongo en mi formación, en consultas, charlas y demás. Hay un vídeo en internet que te cuenta cómo es tu vida en 30 años respecto a la alimentación, ¿no? Y cómo inicia esta madre. Es un vídeo además súper llamativo que lo recomiendo. No creo que sea difícil encontrarlo, o se llama algo así como obesidad en un solo minuto o algo así, o mi vida con obesidad en un solo minuto, algo por el estilo, y te enseña cómo granito a granito de arena va formando esa montaña, ¿no? Que es el inicio de la alimentación complementaria, que empiezas a cometer errores en esa alimentación, dando alimentos poco saludables, porque las familias tienen pocas estrategias respecto a cómo conseguir que los peques acepten alimentos, y al final pues se tiende, con la desesperación y con el miedo a que le falte alimento o energía, pues se tiende a dar alimentos pues, que le gusta al peque, ¿no? Alimentos que normalmente suelen ser alimentos energéticos con alto contenido en azúcar, sal y grasas, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto ya empieza a establecer esos patrones dietéticos. Empieza el vídeo así, ¿no? Como que la madre empieza a darle patatas al pequeño y ya por lo menos come algo, ¿no? Dice la madre. Y se va viendo cómo va arrastrando esa educación nutricional del peque conforme va creciendo, llega a la adolescencia, se ve con su latita de refresco, comiendo dulces, ya con una obesidad, el médico diciéndole que tiene que hacer cambios. Te metes en los 20 años, 30 años, 40 años, enfermedad metabólica, y sale al final este hombre con 40 años en una camilla de un quirófano con un infarto de miocardio. Y esto pasa. Lo que pasa es que no lo vemos tan rápido como lo podemos ver en un vídeo, lo vemos en 30 años. Y claro, esta base que nosotros podemos transmitir en nuestros peques es súper importante, porque luego ellos harán con su alimentación lo que quieran, pero es que ahora mismo la responsabilidad de la alimentación de nuestros peques es nuestra. Entonces somos nosotros los que tenemos que intentar tener las herramientas adecuadas para intentar establecer esa alimentación saludable desde el principio, porque es nuestra responsabilidad, es que le estamos permitiendo la salud a nuestros peques. Estamos reduciendo la posibilidad de que padezcan estas enfermedades. Fíjate que es una realidad que si te las chocas así de frente, dices, ostras, es verdad, tengo que hacer cambio, tengo que cuidar la alimentación de mi peque, pero es que el día a día
Claro, y se va sumando situaciones que al final nos cuesta trabajo lidiarlas por esa falta de herramientas, como comento, y esto, pues por una cosa u otra, termina acompañando toda la vida. Sí, porque es que además es que no es algo, no es una reacción inmediata, ¿no? Que no es un resultado inmediato, es algo que es progresivo, a lo largo de los años se va acumulando, ¿no? En el cuerpo tiene una memoria y al final detona de alguna manera. Y a veces son enfermedades quizá un poco más graves, ¿no? Por así decirlo, y otras veces son enfermedades un poco más leves que están ahí, bueno, pues que con un poquito de medicación la vida continúa normal, ¿no? Y quizás no le damos la importancia que tiene, pero sí que es verdad que la alimentación tiene un impacto muy directo en el desarrollo de determinadas enfermedades. Y hay veces que la gente las relaciona con la obesidad, pero es que pueden desembocar en cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Autoinmune que el propio cuerpo pueda desarrollar por sí mismo, a base de, bueno, pues de todo eso que se ha ido acumulando en el cuerpo y que no hemos gestionado de forma adecuada. Y la gente no es consciente. O sea, yo te puedo decir que la gente no es consciente. Hasta que no llega el momento en el que aparece algo, no somos conscientes nosotros mismos de que hay que cambiar esos hábitos de alimentación. No Pero somos es que conscientes. pasa, Esther, esto pasa cuando ya empezamos a ser mayores, cuando los niños empiezan a ser adolescentes. Porque, por ejemplo, yo tengo una gráfica en la que indica la percepción de la familia respecto al peso de su peque. Y siempre, cuando son pequeñitos, lo vemos como que están delgaditos, que necesitan comer más y que necesitan estar más rollizos porque de esa forma van a estar más nutridos, ¿no? Ese es el cambio, o sea, el concepto que tenemos en nuestra mente como padres y madres en la alimentación de nuestros peques, ¿no? Luego ya cuando llega la adolescencia, que empiezan a estar como más rollizos, con más sobrepeso, ahí nos preocupamos. Pero siempre tendemos a todo lo contrario. Cuanto más coma, cuanto más se alimente, más nutrientes va a tener. Y no es así. No es así, porque bien acabas de decir tú que esas enfermedades metabólicas no solo se trata de obesidad, sino otros cambios metabólicos que pueden pasar en el organismo. Y hay una de las situaciones que pasa durante la infancia cuando realizamos una sobreingesta, y es que nuestro cuerpo crea células de grasa desde la infancia, y esas células de grasa que se crean no se destruyen, nos acompañan toda la vida. Hay personas que me decían, Jessica, es que no consigo bajar de peso, es que intento hacer dieta y cuidarme y no consigo bajar de peso, y es porque tus células de grasa que tú ya has creado están ahí para almacenar esa grasa, están diseñadas para almacenar esa grasa. Tienes un almacén de grasa ya creado desde la infancia, porque es difícil cambiar el organismo cuando tú consideras que debes de cambiarlo, porque ya has arrastrado desde esta infancia. Entonces, cambios tipo, pues por ejemplo, en la regulación de la energía. Hay un tema que yo trato, por ejemplo, con la alimentación complementaria, que aviso a las familias que al dar sólidos a los bebés desde el inicio, no solo le ayuda a masticar, a gestionar bien las texturas, a un buen desarrollo orofacial, de la musculatura orofacial, a tener ese control motor, ¿no? De cojo los alimentos, me lo llevo a la boca. Fíjate todo lo que estamos trabajando ahí, ¿no? Y esa percepción del color, temperatura, sabor original del alimento, fuera de lo que es todo el triturado. No solo estamos trabajando eso, sino que además es mucho más fácil comerse, por ejemplo, siempre hago el mismo ejemplo, pero me sirve, ¿no? 2 calabacines enteros en un puré que comérselo 2 calabacines enteros de forma individual. ¿Ahí qué está pasando? Ahí estamos creando una sobreingesta. Estamos dando mayor cantidad, una cantidad de alimentos en un tamaño muy reducido, que al final aumenta la energía y la capacidad que le entra al bebé. Eso hace que ya empecemos a desregular la capacidad de regulación energética innata que tienen los peques, porque sube la insulina, hay cambios hormonales, y eso a largo plazo, eso de ingesta, al final provoca pues esa acumulación de grasa y pues todo lo que conlleva, ¿no? Hay una frase que dice la OMS
y la EPE también lo dice, que una malnutrición trae consecuencias a largo plazo en el peque, pero no solo hablamos de malnutrición de darle sal y azúcar a los niños, sino también habla de cómo estás distribuyendo esa alimentación, ¿no? Y cómo estás enfocando la alimentación de tu peque. ¿Estás dándole todos los días los mismos alimentos? ¿Estás cuidando bien los nutrientes que le das durante el día? Todo eso influye, tanto de forma negativa como positiva, ¿no? Dependiendo de los grupos de alimentos que des. Te dejo hablar, que yo empiezo y no paro. Estoy directo para que tú nos cuentes cosas, porque bueno, es un tema del cual tú pues sabes muchísimo, entonces es un directo para que tú nos vayas contando cositas, pero bueno, si quieres vamos así un poquillo más al grano de lo que teníamos pensado así, aunque ya yo creo que has dado pinceladas de muchas cositas de las que teníamos previsto hablar, pero tú puedes hablar y enrollarte lo que quieras, ¿vale? Porque al final, pues tú eres la que entiendes de este tema. Y yo súper agradecida de que estés aquí, de que nos dediques este ratito, ¿vale? Para aportar valor, conocimiento, sabiduría sobre este tema, que tienes mucho, ¿no? Y experiencia sobre este tema. Si yo tengo que recomendar cómo establecer un adecuado patrón dietético desde la infancia, pues animaría a esa familia que, si es posible, pues iniciar la alimentación complementaria directamente con sólidos, que es controlando esos miedos, ¿no? También depende de cada circunstancia familiar, porque tampoco quiero poner etiquetas, ¿no? De directamente sólidos y BLV tienes que iniciar de esta forma porque no hay otra forma de alimentar. No, cuidado, verás que esto se puede adaptar a cada familia y a cada circunstancia familiar. Pero sí que es importante pues seguir unas premisas como no atrasar sólidos, por ejemplo, más allá de los 9-10 meses. Esto claramente lo dice la EPET. Oye, que si tú atrasas los sólidos más allá de los 9-10 meses, te puedes encontrar con problemas de aceptación, de textura, de alimentos. De hecho, se relaciona con una menor diversificación de la dieta del bebé y menor aceptación de estas frutas y verduras, ¿vale? Entonces, hay estudios que ya te están indicando, oye, no atrases los sólidos, intenta en la medida de lo posible ofrecer sólidos desde los 6 meses, ¿no? Y luego, una vez que tú has establecido que ya tienes ese control, ¿no? Por así decirlo, o que tu peque ya gestiona bien los alimentos, que se relaciona con los sólidos, que tú empiezas a avanzar a sentir que hay cierto control de tu peque con la alimentación y tú consideras que ya empieza a comer algo más y demás. Luego llega justamente a la crisis del año, ¿no? Y en esta crisis del año es muy importante empoderarse, porque aquí hay un punto de inflexión muy importante en la alimentación de los peques y cómo percibimos nosotros los padres y las madres que nuestro bebé se está alimentando, ¿vale? Nos entra el miedo de hasta ahora he avanzado todo lo que he podido con el baby led weaning o con sólidos, hemos conseguido ya pasar esta etapa, ya se alimenta y tiene autonomía, ya considero que tiene cierta relación con la comida de una forma saludable porque come fruta, come verdura, come lo que conocemos por una alimentación saludable, ¿no? El concepto de tener una alimentación saludable. Y luego llega esta crisis del año en la que sus necesidades nutricionales descienden porque ya no crece tan rápido, ya empieza a crecer más lento, tiene mayor desarrollo neurológico, ya no necesita tanta energía. ¿Y qué pasa? Que deja de comer. Y encima deja de comer lo que nosotros consideramos que debe de comer. Alimentos sanos que nos metemos en la cabeza es fruta y verdura, alimentos sanos. Y sin embargo, en esta etapa, ellos prefieren otros alimentos. Prefieren pues más proteínas, prefieren más hidrato de carbono, prefieren dedicarle menos tiempo a la comida, porque están en pleno neurodesarrollo. Eso lo tienes que saber mejor que yo. Y sí, claro. Pasa ese punto, ¿no? Ahora llega el año, ya no come casi nada, ¿y ahora qué hago? Pues empiezo a darle alimentos que sí sé que se comen. Sí, ahí los papás tenemos que estar un poco atentos y saber controlar, ¿no? Esas situaciones.
luego se puede repetir más adelante, porque yo ahora mismo también con los 2 años Total. también tengo otra. Pero es que dura prácticamente hasta los 5 años, que las familias me dicen, pero ¿cuándo va a empezar a comer como un adulto? No esperes que coma como un adulto hasta los 6 años, porque a los 6 años es cuando ya empieza a tener el 50% del plato de un adulto, fíjate. Pero es que hasta el año de vida consume 800 calorías y del año hasta los 3 años, como mucho, va a llegar a consumir 1100 calorías. Fíjate la diferencia que hay, es mínima, muy poquitas calorías de diferencia. Y yo no sé si a ti te habrá pasado, pero es que yo esto lo muestro muchas veces con mis pequeños, ¿no? Iria, mi pequeña, le puse el otro día una ropita de 9 meses. Iria tiene 2 años, ya casi. Sí. ¿Y por qué le queda bien la ropa de los 9 meses? Porque hasta el año creció muy rápido y a partir del año empiezan a crecer muy, muy lento. Cogen 1 kilo, 2 kilos, como mucho, puede llegar a los 3 kilos en un año. Esto desespera a los padres y a las madres, esto agobia, porque dices, es que no come nada. Y por eso, como no come nada, empieza a liarla. Pues ya le doy la galletita que sí se la comen, le doy ya siempre los alimentos que sí se come, porque encima entra en esa fase de selectividad alimentaria, que entra dentro de su personalidad, en sus decisiones, ¿no? En su creación del yo. Pues me gustan más estos alimentos que esto, pues evidentemente te lo va a hacer ver, ¿no? Oye, prefiero la fresa a la manzana. Empiezan a crear esos hábitos, ¿no? Esas costumbres y esas preferencias alimentarias. Y ya, pues luego empezamos a cometer esos errores de siempre ofrecer lo mismo, cada vez limitan más los alimentos que sí se comen, porque entra dentro de esa fase de selectividad alimentaria y se va reduciendo cada vez más esa comida saludable y cada vez va aumentando esa comida insana. Y ya llega un punto en el que los 3 años así la han liado del todo y como me vienen muchas familias, peques que a lo mejor solo comen triturados porque nunca llegan al punto de le voy a dar sólidos, porque es que con los sólidos no come nada, entonces sigo con los triturados. Y ahora no te come ni los triturados ni los sólidos y encima no afecta ningún alimento. Me pasa con muchos peques de 3 años, ¿eh? Oye, esto, cuando llegan a esta situación las familias, es horrible, porque es una situación que es muy difícil de modificar. Sí, además es que cuando empiezan en esta fase, a mí me está pasando, ¿no? Que rechaza ciertos alimentos por esa selección que tú estás diciendo, pues prefieren más unos que otros y caemos en el error, porque yo muchas veces lo pienso, que cuando rechaza varias veces un alimento de forma repetitiva, caemos en el error de decir, ya no te gusta. Entonces ellos aprenden que eso ya no les gusta. Entonces, como eso ya no les gusta, no lo comen. Y siempre te van a ir diciendo que no y tú ya no se lo vas a ofrecer. Y ellos aprenden que eso no les gusta. Eso es una chorrada, ¿no? Pero al final, fíjate el lenguaje, el poder que tiene a la hora de nosotros ponerles palabras a ese tipo de comportamientos, ¿no? Que decimos, ya no te gusta, ya no lo quieres, ya no te lo ofrezco porque me lo estás rechazando varias veces y ya aprendo que eso no me gusta. Entonces ellos ya no vuelven a probarlo porque piensan que ese alimento de sabor ya no les gusta y no quieren comerlo. A mí eso me pasa algunas veces y yo sigo poniéndole, que lo pues bueno, si no lo quieres lo dejas apartadito en el plato, pero yo sigo poniéndole. La zanahoria no le gusta nada en las comidas y siempre que se encuentra zanahoria la quita, no pasa nada que la quite, yo no dejo de echársela en las comidas, precisamente por eso, porque sé que puede aprender que eso no le gusta, entonces ya es un rechazo de forma ya más consciente hacia ese alimento que probablemente pues en algún momento, pues por lo que sea, lo ha rechazado, pero quizás mañana, cuando lo vuelva a probar de forma, bueno, pues a lo mejor sin darse cuenta, se lleva un trocito a la boca y no se queja y se lo come y le está bueno. Claro. Partimos de la base que ese rechazo entra dentro de esa creación del yo y de las preferencias alimentarias, ¿no? De esa selectividad alimentaria que se da en estas edades, ¿no?
es normal que te rechace alimentos. Ellos también están probando y están conociendo, ¿no?, estos alimentos, y te lo pueden rechazar simplemente porque en ese momento no le apetece. No le apetece comérselo. Muchas veces te dicen, no me gusta, cuando realmente quiere decir, pues no me apetece comérmelo. No me apetece. Y claro, como te lo rechazas, no lo comes, pues tú ves que no lo comes, pues déjate ofrecerlo. Al final la falta de exposición es lo que hace que no te acepte ese alimento. Entonces, muy importante lo que tú realizas, seguir ofreciendo, aunque te lo rechace. Yo hago muchas veces una comparación con la ropa, por ejemplo, porque con la comida nos cuesta un poco más de verlo, y suelo hacer esta comparación con la ropa, ¿no? Un ejemplo con la ropa. Si por mi peque fuese, se pondría siempre los pantalones de dinosaurios. Siempre. Pero claro, evidentemente yo desde la parte de madre, del trabajo que realizo con él como madre, ¿no?, del día a día, de esa toma de decisiones, de reconducción y de límites, y etcétera, ¿vale? Que no me voy a meter yo ahora aquí en plan el tema de educación, pero esa parte que yo tengo que trabajar con él es, a ver, no te vas a poner siempre los mismos pantalones. ¿Por qué? Porque hay otra ropa y quiero que te pongas esta ropa porque vamos a ir a una celebración, vamos a ir, que sí, que tú te puedes poner, cuando tú quieras esta ropa, pero dentro de esta ropa que hay aquí, yo quiero que elijas qué te vas a poner. Entonces nosotros marcamos límites dándole la posibilidad de que elija, ¿no? Pues con los alimentos pasa lo mismo. O sea, yo no quiero modificar la alimentación, el patrón de alimentación de toda mi familia. Yo me he encontrado con circunstancias de familia de pequeños que no comían nada de lo que comía la familia, y que siempre era un no continuo, y al final pues la familia decía, bueno, es que no se comen los guisantes, ¿qué hago? No se los ofrezco, y nosotros comemos guisantes, pero el niño no. ¿Y el niño qué comía? Pues puré de calabacín, que es lo único que se come. ¿Y todos los días come puré de calabacín? Pues sí, porque es que si no, no come nada. Bueno, esas situaciones se pueden controlar, pero hay que tener las herramientas adecuadas. Y esto al final pasa no por dejadez, porque es falta de desconocimiento, ¿no? O sea, de falta de conocimiento de que están pasando estas etapas y que hay que reconducir de alguna forma, ¿no? Entonces, el ejemplo es fundamental. No me puede venir una familia diciéndome que el niño se coma la fruta y la verdura, porque si tú no te la comes, tu peque no lo va a comer. Eso, hay un dicho que dice, no hay nada peor que bueno, no me sale ahora la frase, déjalo, es que la maternidad me pasa factura, tengo la cabeza ya de no dormir, ahora no me sale la frase, no la voy a decir bien, así que prefiero no decirlo, pero el ejemplo es súper importante, ¿vale? No, hay que predicar con el ejemplo, no puedes decirle a tu hijo un ejemplo, que no fume con un cigarro en la boca, ¿vale? No tiene sentido alguno. Entonces, con la alimentación, súper importante, controlar la alimentación toda la familia, es mejor, la mejor forma de controlar, o sea, de inculcar este hábito de alimentación saludable, haciéndolo en la familia. Hay una madre que me decía, mira, ¿tú sabes lo que hago? Yo por la noche, cuando ya se duerme, es cuando aprovecho y me saco todo lo dulce de la despensa, que lo tengo arriba del todo, que no me lo ve, pues ese es el momento donde lo saco, y digo, que sepas que ese chollo se te va a acabar en algún momento. Digo, porque en algún momento tu peque se va a dar cuenta de que tienes todo lo dulce ahí arriba. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Se lo doy? Pues sí. Oye, escúchame, que no pasa nada porque le des un dulce alguna vez puntual a tu hijo. Lo importante es cómo cuidas la alimentación en el día a día. Ahora, que tienes la despensa llegada de dulce porque tú no controlas tu alimentación, pues que sepas que tú eres la primera que tienes que dar ese ejemplo con tu hijo. Entonces, primero recondúcete tú para poder educar a tu hijo con la alimentación saludable, ¿no? Sí. Eso es un punto súper importante, porque yo creo que, a ver, la gran mayoría de papás y de mamás quieren, ¿no? Bueno, pues cuando piensan en la importancia que tiene la alimentación saludable, que sus hijos sigan una alimentación saludable. Pero claro, es que hay que ser un ejemplo, en casa hay que practicarlo, y en casa tiene que haber alimentos saludables. Y el día a día, los menús que se ofrecen a los niños, tanto para el desayuno como para, bueno, la comida o la cena, es que tiene que ser saludable. Si en casa hay productos insanos o muchos productos procesados, los papás los comen, los niños los van a pedir. En algún momento lo van a pedir. O sea, hay
edad en la que todavía, si no lo han probado, no lo van a pedir, pero en el momento en el que lo prueben, cuando te vean, lo van a querer, y si lo esconden, van a descubrir que está ahí, porque en algún momento van a saber que está ahí y te lo van a pedir, ¿sabes? Y ahí ya no lo vas a poder controlar. Exacto. Con lo cual... Ahí entramos en el error luego de, esto no te lo puedes comer porque es malo, y esto sí porque esto es saludable. Claro, pero es que ese tipo de conceptos ellos no lo entienden a estas edades. Entonces tenemos que normalizar dentro de ciertos límites. Evidentemente no es tampoco tener la despensa llena de dulces, como decía una vez una nutricionista que encima era nutricionista, decía, no, es que a los peques hay que dejarle exposición de dulces continua, porque de esa forma dejan de tener apetencia por esos dulces. Bueno, no funciona así. No funciona así. Tú pones a un niño todo el día comiendo dulces y el niño se tira todo el día comiendo dulces, porque esa exposición, al final, el azúcar tiene una consecuencia directa en nuestra percepción de los sabores, en nuestra percepción modifica incluso nuestro cerebro, nos hace adictivos. No funciona así, ¿vale? Pero sí que es importante, pues, no darle más importancia de la necesaria a estos alimentos, ¿no? Normalizarlos, perdón, que me he tenido que escuchar súper fuerte, normalizarlos dentro de nuestra dieta, ¿no? Que si tú te comes un trozo de chocolate, que tu hijo quiere un trozo de chocolate, oye, dáselo, y si no quieres que se lo coma, pues no lo tengas en casa, ¿vale? Y esto es lo que hablo yo del círculo de influencia, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros, no? Porque una de las preguntas que tú me decías, Jessica, el tema de las chuches, ¿no? ¿Cómo controlamos el tema de las chuches del entorno? Esa exposición, ¿no? En el parque de alimentos malsanos que llevan otros niños y ahora mi peque quiere y encima lo prueba y ahora le gusta. Ya, pero ¿qué tipo de frecuencia tiene eso dentro de su alimentación en el día a día? ¿Hasta qué punto puede influir, ¿no? Y esto lo comento porque sale de nuestro círculo de influencia. Nuestro círculo de influencia es lo que trabajamos en nuestro día a día, lo que hay en nuestra casa, esa exposición directa que tiene nuestro peque, lo que actúa de forma rutinaria en nuestro peque. Pero que se coma algún dulce puntual, algún helado puntual, alguna chuche puntual, no le va a pasar nada si nosotros controlamos, ¿vale? Cuidamos su alimentación en el día a día. Eso es lo importante, en eso es lo que nos tenemos que centrar. Pero si encima nosotros mismos no cuidamos la alimentación de nuestra casa y cuando se exponen al entorno, pues hay más exposición de esa alimentación más sana, oye, al final sí estamos comprometiendo la salud de nuestro peque. Y ahí sí tenemos que actuar. Yo hace pues ahora unas semanas compartía en Stories que había entrado en la etapa de la piruleta, ¿vale? La etapa de la piruleta es que cuando voy con la niña a algún sitio, tomo una piruleta, ¿vale? En la farmacia, ¿quieres una piruleta? En tal sitio, ¿quieres una piruleta? No, bueno, pues la niña no había probado piruletas nunca, hasta que le dieron la primera piruleta en la farmacia. Y yo, bueno, pues creo que es importante la forma en la que reaccionas, ¿no? Es normalizar que eso puede pasar, que son ocasiones puntuales, no pasa nada porque la niña se coma una piruleta un día, quizá no se vuelve a comer otra piruleta hasta dentro de 2 o 3 semanas, siempre y cuando en casa no haya piruletas, no se compren piruletas y no sea algo habitual, ¿no? El consumo de piruletas o de cualquier otro tipo de chuches, ¿no? Yo creo que ahí, porque a veces quizá nos estresamos un poco, ¿no? Si nos gusta llevar la alimentación un poco controlada y sabemos la repercusión que puede tener y tal, pues a veces nos estresamos. A mí me pasa, algunas veces que me estreso un poco porque digo, ay, pero es que son situaciones puntuales, que quizá ahí tenemos que dejar fluir un poco, que no pasa nada y que, bueno, son momentos puntuales que al final van a pasar, ¿no? Cumpleaños, celebraciones, cosas muy puntuales donde eso está ahí y además es la forma que tenemos de celebrar ciertas cosas, ¿no? Que haya dulces de por medio, que estén todas esas cosas ahí, que no lo vamos a poder evitar, o sea, nosotros no vamos a poder llegar a un cumpleaños a cambiar toda la dinámica porque eso es así, está instaurado así y es así. Entonces, sabemos que vamos a pasar unos años que van a ser un poco complicados en ese sentido, ¿no? La sociedad es así, no la vamos a cambiar. Hay cada vez más conciencia de alimentación saludable en los peques, pero
A mí me ha pasado, por ejemplo, también, igual como a ti, pues con esa piruleta, ¿no? Que le ofrecieron en su momento a Marquitos, lo probó la primera vez con 4 años. Hasta entonces yo he podido mediar y controlar. Llega el punto en el que la prueba le gusta, porque es un alimento azucarado, porque está rico para él. ¿Qué pasa? Que aquí sí que podemos tener ciertas estrategias, ¿no? Estrategias como, oye, pues ahora mismo no es el momento de comerse la piruleta te la vas a comer, ¿sí? No te preocupes que yo la piruleta te la voy a dar. ¿Para cuándo? Después te la doy, después en la merienda, en la comida, porque no quiero que te la tomes ahora antes de la comida. Es que y te monta la pataleta, tranquilo, no te preocupes, que te vas a comer la piruleta. ¿Cuándo? Después. Igual pasa con la chuchería de la cabalgata, ¿no? La bolsa de caramelos. ¿Alguien piensa que yo no voy a una cabalgata con mi hijo? Yo voy a una cabalgata con mi hijo, yo voy a los cumpleaños con mi hijo. Lo que pasa es que tengo ciertas estrategias para controlar esas situaciones, ¿no? Para que no se me vayan de las manos. Yo siempre invito a todas las familias que se hagan la pregunta de ¿qué depende de mí? ¿Qué puedo controlar yo? ¿Y qué no depende de mí? ¿Vale? Entonces, ¿qué depende de mí, por ejemplo, en un cumpleaños? Pues voy con mi peque merendado, lleva ya su fruta comida, está saciado, entonces ya no le va a apetecer tanto los alimentos que hay en el entorno. ¿Le prohíbo que coja algo que a él le guste? Bueno, a Marquitos concretamente, al pobrecito, sí le tengo que prohibir más porque tiene la PLV y hay alimentos que no puede comer. Pero él ya es consciente desde que es bebé, ¿no? Desde que es peque. Bueno, desde que es peque sigue siendo muy pequeñito, que tiene 4 años. Bueno, tiene 4 años y medio, casi 5, pero que sigue siendo muy chiquitito. Bueno, la cosa es que desde que tenía conciencia, pues él sabe que no puede comer alimentos lácteos, ¿no? Igual, si hay algún alimento que él puede comer, yo no le pongo caras de esto no te lo comas, que te vas a sentar mal, que te va a poner hinchada la barriga, te van a salir gusanos en la barriga. Porque son estrategias que son de atapuerca ya. Eso no se puede hacer. Porque primero no lo va a entender y encima le vamos a meter ese miedo también, ¿no? Con esos alimentos y llegará el momento en el que diga, mi madre me decía que me salían gusanos en la barriga y yo me comía esto y a mí no me ha dicho nada. Y además está bueno. Mi madre es una mentirosa, ¿no? Imagínate, ¿no? En fin. Que con el tema de las chuches, pues 3/4 de lo mismo. Intenta tener ciertas estrategias, ¿no? La guardo para después, en otro momento. A mí que, por ejemplo, con el tema de la cabalgata, los caramelos se le olvidaba al final que estaban los caramelos en casa. Yo los terminaba tirando, ¿no? Porque se le olvidaba. Lo distrae. Sí. Creo que es el momento, ¿no? El momento, la situación, la efusividad que hay en ese momento, las emociones, ¿no? De los reyes, tiran caramelos, los cogemos, todos. Yo creo que va un poco con el ambiente de ese momento, ¿no? Y se comen unos caramelos ese día, quizá al día siguiente se comen otro y al final se les olvida. Al final están los caramelos ahí muertos de risa, que si nadie come caramelos, pues el niño tampoco come caramelos. Ahí está la clave, exacto. Entonces, cuida la alimentación en tu casa, ayúdate de ciertas estrategias para medianamente controlar esa situación, ¿no? Y si no, pues no le des más vuelta de la cuenta, porque lo que no depende de ti no lo puedes controlar. Entonces, tú llegas a donde llega tu círculo de influencia. Hay familias que me dicen, pero es que los abuelos siempre le dan ta, y yo cuido su alimentación, pero el abuelo ta. Esto pasa en la mayoría de las familias. Habla con el abuelo, con la abuela, le comenta, oye, Paqui, que al final, que si le das el dulce al niño, después no come. No pasa nada, tú dáselo, si quieres se lo da, pero dáselo después, ¿vale? Que es que quiero que se coma la fruta y quiero que se coma la verdura. Intentar mediar de esa forma con la familia, porque ellos tampoco comprenden el por qué no quieres darle ese dulce. Tienen cierto conocimiento, nuestros padres y otras madres tienen cierto conocimiento de alimentación saludable, pero no llegan a comprender cómo comprendemos ahora el impacto de la alimentación de nuestros peques. Entonces, y además todavía tenemos ese concepto de por ser niños tienen que comer así. Sí. Que también hay muchos adultos que nos cuesta trabajo todavía procesar eso. Entonces, esa es la forma de trabajarlo, ¿no? De darle importancia a la alimentación saludable, pero tampoco obsesionarse, porque es imposible
imposible controlarla. Mira, hay una parte en la que has comentado del plato, ¿no? De que sigas ofreciendo la fruta y la verdura, ¿no? Y que al final, tarde o temprano la comería. Y eso es muy importante porque esa exposición ayuda a que siga conociendo el alimento, ¿no? Pero también se puede trabajar desde fuera, que siempre nos centramos en que come el alimento. Ya, pero es que hay otras formas de incentivar que tu bebé o que tu peque se coma el alimento. ¿Qué formas? Pues, por ejemplo, cocina ese alimento con tu peque. Si tienes esa posibilidad, hazlo. Sí. Permite que se sirva su propio plato. Si ya tiene esa capacidad, pues que se coja su cucharón. ¿Que no le gusta la crema de calabacín? Pues que elija su cuenco de color azul y que sea el mismo el que se suba a su torra y que coja con el cuenco el cucharón. Verás cómo ese momento, esa relación con esa crema de calabacín cambia. Y es que nos centramos nada más que en el momento de se va a comer el puré de calabacín, no se lo va a comer. Míralo, le está metiendo la cucharada, se lo va a llevar, no se lo lleva. Y ya no va a comer esta noche. Esta noche no come. Se va a acostar sin cenar y ya empezamos con el agobio. Y ese agobio se lo luego transmitimos. tienes que comer, no te puedes acostar sin cenar y venga. Y al final, eso mismo, esa dinámica, ¿no? Es lo que genera también rechazo hacia ciertos alimentos. Y no solo hacia los alimentos, sino hacia el momento de la comida. Por eso ya también muchas veces invito a todas las familias que intenten respetar el ritmo del peque. Ya alimente con triturados, con sólidos, es lo mismo. Respeta su ritmo, sus necesidades nutricionales del día, porque él mismo tiene esa capacidad de decir, esa capacidad innata de decirte, oye, ¿tengo hambre o no lo tengo? Ellos lo controlan desde que nacen, ya te lo hacen con la leche, te dicen, no quiero más teti y te aparta la cara, o no quiero más bibi, te aparta la cara y tú sabes que no quiere más. Pues con la comida pasa igual. O sea, ellos siguen controlando esas necesidades energéticas y saben cuándo tienen que comer y cuándo no tienen que comer. Entonces, puede ser pues que en ese momento que tú le estás ofreciendo la comida, que has decidido que coma tu bebé o tu peque, pues que no le apetezca comer. Puede ser que a lo mejor se haya comido una galleta media hora antes y tú digas, pues ahora es la hora de la cena y ahora tienes que comer. Oye, pues lo mejor no toca cenar, en ese momento no les apetece. Y lo mejor de todo es que ellos tienen ese mecanismo de regulación innata más eficiente que un adulto, porque un adulto sí es capaz de comer cuando toca, porque es su horario de trabajo y es su momento de descanso, y come porque le toca. Aunque no tenga hambre, come porque le toca, pero un niño no. Si no tiene hambre, no come. Y ya está. Eso pasa algunas veces, no sé si tendrás muchos casos, a mí me pasa por las mañanas, hasta que le entra el apetito, cuesta, ¿no? Y sé que hay muchos niños que esto del desayuno por las mañanas, cuando ya empiezan a ir al colegio y tal, el ir desayunados al cole antes de... A veces cuesta, ¿no? Un poco. El desayuno a primera hora de la mañana, temprano, no hay apetito, están todavía un poco adormilados, pero claro, algo tienen que comer antes de ir al cole. Ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que con el tema del desayuno es complicado, ¿no? De gestionar, porque ¿qué hacemos? El peque se levanta por la mañana, no tiene hambre, no desayuna y se va al cole sin desayunar. Quizás hasta las 11 de la mañana que llega al recreo no come nada. Y ahí la preocupación claro, va a estar a las 11 sin comer. Posiblemente a las 11 se coma el tupper entero. Entonces, preocúpate de echarle más cantidad y ya está. Yes. Así se soluciona. ¿No quiere comer a esa hora? No pasa nada. Vas a saber, porque no son tontos, vas a saber que hasta las 11 no vuelves a comer. Entonces, esa sensación de hambre que puedes tener durante el tiempo que pasa hasta la hora de la comida es pues que te falta esa energía porque no has desayunado, y quizás a lo mejor él comprende que en la siguiente exposición o sea, en la siguiente comida, o sea, del desayuno, es que hablo de exposición de comida porque como estoy tan metida en el tema del BLV, pues digo muchas veces de exposición de comida. En el desayuno, si tú le ofreces y él no quiere, se va sin desayunar, no pasa nada, ni hay que forzar, ni hay que montar dramas. Comerá cuando pueda comer. ¿Qué momento es? Pues en la hora del recreo.
Y en el recreo, a lo mejor en vez de comerse una manzana y una galleta casera que tú le hayas hecho, pues se va a comer la manzana, la galleta, el bocadillo y lo que haga falta. Hay que verlo así. Claro, es que hay veces que nos agobiamos más de la cuenta, como si nuestros pequeños no tuviesen capacidad de controlar esa energía. Y ningún peque se muere de hambre. Ningún peque que tenga posibilidad de alimentarse se muere de hambre. Porque lo tenemos en nuestros genes. Es innato el alimentarse. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. Ahora, si ya empezamos a cometer esos errores de porque no come y entonces ya empieza a no ofrecer alimentos del todo saludables y cada vez limito más ese abanico de alimentación que estamos haciendo, modificando esos patrones dietéticos que la van a acompañar durante toda la vida. Por eso es muy importante trabajar estas situaciones, ¿no? Hay muchas estrategias, muchísimas. Yo me podría tirar aquí 4 horas hablando de estrategias. Sí, porque al final es que cuando estamos en esas situaciones recurrimos a lo más fácil, ¿no? Que es, bueno, pues coger el paquete de galletas, que si se las come, que le están ricas y ya lleva algo en el estómago, ¿no? Y eso es justamente lo que, si queremos evitarlo, porque queramos que haya unos buenos hábitos de alimentación, pues, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Porque vaya sin desayunar y luego ya después ya comerá, cuando le toque. Claro, pero esto también pasa, a ver, yo entiendo, ¿no? Y pasa también por el cansancio que sufrimos durante el día a día. Son tantas cosas que controlar. Y ya llega la noche y dices, madre mía, mira, que coma lo que le dé la gana, que yo estoy súper cansada ya, no tengo ganas ni de escuchar al niño. Y entras en esa dinámica básicamente, pero porque ya llega un punto en el que tú ya casi que no puedes controlar. Entonces es muy importante tener esa información previa, ¿no? De qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con la alimentación de tu peque? Yo te estoy diciendo que en el año hay una crisis del año, bajan las necesidades energéticas porque crecen más lento y aquí empiezan sus preferencias alimentarias. ¿Qué tienes que saber tú, como padre o como madre, sobre la alimentación de tu bebé? Pues que no puedes dejar de ofrecer los alimentos que te rechazas porque eso te lo va a hacer sí o sí, ¿vale? Te va a rechazar las frutas y las verduras concretamente. ¿Qué puedo hacer yo como padre y como madre para controlar esa alimentación de mi peque y que no me rechace la fruta y la verdura? Pues aprende estrategias. ¿Qué estrategias? Pues mira, el cocinar los alimentos con ellos, fundamental, importantísimo. Ver la alimentación desde fuera, no chantajearle durante la comida, no pasarle ese malestar y esa angustia que tú tienes con que no se alimente. Juega con los espacios, por ejemplo. Pues si no quiere comer en la trona, ponle en la mesita baja. Que no quiere comer en la mesita baja, pues ponle el plato en su zona de juego. ¿Es que así se va a acostumbrar a comer así de esa forma? Tranquila, hay tiempo para todo. Tu pequeño no se va a volver una salvajada porque tú le des de forma puntual la comida en una mesita baja. Es que hay familias que a mí me decían cuando veían a mi peque comiendo con las manos, es que tu hijo es Mowgli, me dijo una. Tu hijo es Mowgli. Le digo, mira, fíjate en mi salvaje, cómo come ahora con su tenedor después, con 5 añitos. Sí. A ver, que hay etapas para todo. Y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a esos ritmos. Sí, además es que a los niños les cuesta mucho estar sentados en la trona, quietos, mucho tiempo. O sea, al final tienen necesidad de movimiento, ¿no? En la edad que tienen, es que tienen necesidad de movimiento, con lo cual es preferible que el niño esté por la alfombra, en su mesita baja, dando vueltas con sus juguetes y de vez en cuando vaya al plato y coja algo, a que esté a la fuerza sentado en la trona, estemos intentando que el niño coma a la fuerza, nos va a montar pues un espectáculo porque al final pues, se va a enfadar, va a llorar, va a patalear, no va a comer, nos vamos a enfadar y vamos a entrar ahí en una situación de tensión desagradable que no vamos a querer. Con lo cual es mejor, ¿no? Eso que has dicho, pues el jugar, el utilizar el juego, ¿no? Ahora se lo come el muñequito, ahora tú, ahora yo, ¿no? Y a lo mejor con esa tontería, utilizando el juego, se comen el yogur, o se comen la fruta, o lo que tengas preparado, ¿no? De merienda o de lo que sea, jugando. Es una tontería, pero hay que meterse en su mundo, ¿no? Nos tenemos que rebajar un poquito a su mundo, a su mente, a su edad, y a ser capaces de entender cuáles son sus necesidades. Para ellos, el comer puede ser un juego,
Con lo cual, pues jugando, comen, se alimentan hasta donde ellos quieran, ¿no? Yo creo que ahí es importante buscar esas estrategias, ¿no? Y el juego es muy buen aliado. Yo Qué bonito, me encanta. Lo tengo comprobado, ¿no? Porque fíjate, esta tarde, sin ir más lejos, no quería yogur natural, porque no ha probado los yogures azucarados nunca. Y el yogur natural, pues a veces le apetece y otras veces no. Y hoy, precisamente, no quería. Y hemos jugado con los muñecos. Tiene unos muñecos que simbolizan a, bueno, personajes de la vida real. Y una cucharadita para fulanito, otra para mí, otra para ti, una para fulanito. Y con el juego, pues se ha comido el yogur. Entonces, el entrar un poco pues en esa dinámica, en su mundo, en aterrizar y rebajarnos a ellos y jugar, ¿no? Y sincronizarnos con ellos. Y además que hay tantas formas de jugar. Por ejemplo, yo a las familias que acompaño con la selectividad alimentaria, porque a lo mejor empezamos a trabajar alimentos de forma individual, ¿no? No se come nunca los guisantes, no se come nunca los garbanzos, no se come nunca, yo qué sé, el brócoli. Y digo, vale, vamos, ¿en qué punto está? ¿Lo toca? Sí, bueno, ¿lo coge y se lo lleva a la boca? Eso creo que no. Venga, pues vamos a buscar una estrategia para que acepte el brócoli. Vamos a controlar el escalón en el que se encuentra, porque si ya lo toca y se relaciona, oye, eso es un paso importante. Es un escalón importante dentro de la aceptación de ese alimento, porque siempre pensamos en el último escalón, cuando ya se lo ha metido en la boca y lo ha comido, pero es que para llegar a ese punto tenemos que pasar por muchos escalones, ¿vale? Para la aceptación de ese alimento. Entonces le digo, coge el brócoli y no te centres en que lo comas, sino juega con el brócoli. ¿Pero cómo juego con el brócoli? ¿Que no se va a acostumbrar a jugar con el brócoli? No, porque vas a enseñarle primero a aceptarlo. Entonces, coge el arbolito de brócoli y lo desmenuzas en brócoli, en trocitos chiquititos, y le dices, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? De estrategia. Te dices, vamos a jugar a hacer arbolitos pequeños. Y en esa etapa, en ese momento de desmenuzo el brócoli en arbolitos pequeñitos, tú coges con un pinchito o un tenedor, tú como madre o como padre, coges con un pinchito, te lo llevas a la boca, y nada más que esa visualización por su parte puede hacer que en ese momento en el que estás relajado y estás divirtiéndose con el brócoli, se lo lleva a la boca. Oye, pues si se lo lleva a la boca, has conseguido un paso muy importante. Y eso se trabaja desde fuera. A mí hay quien me dice, yo no paro de decirlo por Instagram, ¿no? Hay quien me dice, qué suerte que tus peques comen así, porque su madre es nutricionista y es normal que el niño coma así. No, perdona. Esto es algo que yo trabajo día a día. Sí. Todos los días trabajo la alimentación de mis peques. Porque, como le digo a las familias, el BLV no lo es todo. O sea, el BLV es un paso importante dentro de la aceptación de los alimentos. Pero nadie te libra de la crisis del año, ni de la selectividad alimentaria, ni de la adolescencia que te da a los 2 años, ni las neofobias, ni las huelgas de hambre, porque todo eso pasa en estas edades. ¿En qué edades concretamente? En los primeros 1000 días de vida. En los que hablaba esos primeros 1000 días de vida que hablaba él en inicio. Por eso es tan importante trabajar la alimentación en estas edades, porque luego ya todo es mucho más difícil. Ya tienen conciencia, tienen aceptación tienen conciencia. Antes también tienen conciencia, pero me refiero a que ya han establecido esos patrones de preferencias alimentarias, ya empieza a ser más difícil modificar hábitos, porque ya empiezan a ser más personas con sus propias decisiones y más difíciles de modificar. Entonces esto hay que hacerlo todo antes. Entonces es un constante, ¿no? De todos los días y echarle mucha imaginación también y ser un poco creativos en estos temas, ¿no? Porque algunas veces cuesta un poco. Pero sí, o sea, el buscar ideas, estrategias, ¿no? Pues a través del juego, de manipular los alimentos, de cocinar, que les gusta, ¿no? Hay veces que el niño en la cocina no, o sea, creencia que tenemos arraigada de muchos años, el niño en la cocina no. Bueno, pues el niño en la cocina puede estar pelando los ajos, puede estar con las patatas, ayudándote con las patatas o recogiendo las cáscaras,
al final toma una parte muy activa, se siente involucrado, ¿no?, en ese trabajo y, bueno, pues empieza a conocer los alimentos mejor, a ver cómo se cocinan y eso está muy chulo, la verdad. Son algunas estrategias que están muy bien, ¿no? Que vemos a los papás que a veces están un poco perdidos. Por ejemplo, una mami que me ha dado tiempo a leerla decía, ¿cómo consigo que mi peque coma alimentos nuevos? Pues mira, una de las estrategias que tú estabas diciendo, ¿no? Esto de trabajarlo desde fuera, desde el entorno. No solo se trata de comerse, por ejemplo, la naranja, ayúdame a pelar la naranja, corta la naranja conmigo, vamos a dividirla en gajos. Eso ayuda a que se relacione con ese alimento. Y luego, si no conoces el alimento, da ejemplo tú, ¿no? De tenerlo en casa, comerlo tú en casa y siempre incentiva, ¿no? ¿Cómo incentivas? Pues, por ejemplo, tú puedes unir, la exposición es súper importante, ¿vale? Puedes unir un alimento con otro, un alimento que acepta con un alimento que no acepta o que no haya probado nunca. Y ese alimento que no ha probado nunca, le puedes poner, por ejemplo, un palillito de colores. Ya estás captando su atención, ya estás haciendo que ese momento de probar un alimento nuevo sea algo divertido, es distinto. Hay familias que me dicen, pues que no se come nunca la fruta. Oye, ¿has probado a hacer estrellitas de fruta? ¿Cómo? Pues con un cortador te pones con tu peque, te pones a cortar, a hacer estrellitas de fruta en la manzana y pues simplemente se come un trozo de manzana. La ha probado de una forma distinta, una forma divertida, porque así es como tenemos que trabajar con los niños, así es como tenemos que motivarlos, haciendo que sea divertido ese momento. Y con la alimentación es que hay veces que intentamos que tiene que comer lo mismo que toda la familia porque no quiero hacer cambios, porque no quiero, pero bueno, vamos a ver, trabaja un poco para el momento en el que se encuentra tu bebé, ¿no? Tu peque, que es un niño. Cuando sea adulto, pues ya le pondrás el plato de lentejas y se lo comerá tal cual. Sí. Con modales, sentado en la mesa, con su cuchara, pidiéndote permiso para ir al baño, yo qué sé. Pero es que a veces nosotros mismos limitamos esa capacidad que pueden tener ellos mismos para hacer ciertas cosas, ¿no? Exacto. A veces no creemos que vayan a ser capaces de coger un tenedor o una cuchara con 1 año y empezar a comer ellos solos, ¿no? Exacto. Parece que todavía es muy pequeño y a veces son nuestras propias creencias que ponemos límites, ¿no? A este tipo de acciones que ellos pueden realizar, que no las van a hacer perfectas, pues lógicamente si tiene 1 año, ¿cómo va a coger el tenedor perfecto? Va a pinchar, no se le va a caer nada y no se va a ensuciar. Es que eso es imposible. Pero ya le estás poniendo, ¿no?, el tenedor ahí y va a intentar pinchar y para él es un reto también, ¿no? El coger, intentar pinchar, llevárselo a la boca, ¿no? Y con la cuchara también son retos que hay que exponerles, ¿no? Para que ellos mismos puedan desarrollar esas capacidades. Entonces hay veces que son limitaciones que nosotros tenemos por creencias, ¿no? De que todavía son muy pequeños. Exacto. Todavía no. Son más capaces de lo que creemos. Ellos son muy capaces. Yo, por ejemplo, tengo un entrenamiento que hago siempre para las familias de forma gratuita sobre el BLV y les hago entender que las limitaciones las tenemos nosotros como adultos, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos? Y esos miedos los tienes tú porque no tienes las herramientas suficientes para trabajar esos miedos. Pero tu peque sí es muy capaz de comer los sólidos desde el inicio porque tiene esa capacidad innata de masticar los alimentos. ¿Qué depende de ti? Ofrecerle alimentos adecuados, seguros, con una textura adecuada para que los pueda masticar. Y también recurrimos mucho a lo hago de esta forma, porque así es más rápido, también porque entramos en esa dinámica del día a día, no me da tiempo. No me da tiempo, no, lo hago así porque es más fácil, porque termino antes, pero esa falta de trabajo inicial es lo que va a traer las consecuencias futuras de pues que tu peque te rechace estos alimentos, que no coma saludable y que al final pues que sea un adulto con un sobrepeso y con enfermedades metabólicas que a lo mejor se podría haber modificado desde la infancia. Porque es que esto lo arrastramos desde la infancia, esto es así desde la infancia. Entonces, a la alimentación hay que dedicarle el tiempo necesario. Las familias se tienen que empoderar, tienen que trabajar ese conocimiento.
ya sea desde la salud pública o desde servicios privados, con cursos online, con nutricionistas o como quieran. Tienen que trabajarlo porque es fundamental, porque es que les va a acompañar en la salud. O sea, va a determinar la posible salud de su bebé. Es algo importante. Sí, el tener también la conciencia tranquila, ¿no? De que nosotros lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido y hemos podido. Y ahora, pues hay muchos recursos, gracias a, bueno, pues al mundo digital, pues tenemos acceso a muchísimas herramientas y a muchos recursos para poder aprender, ¿no? Y de profesionales que dais muchísima información con el tema de la alimentación, que es lo que estamos hablando, muchísimos profesionales, buenos profesionales, que eso también es importante, ¿vale? Centrarnos en buenos profesionales y en gente que nos vaya a dar pautas que sean buenas para nosotros, ¿no? Y lo tenemos relativamente fácil en ese sentido. Es tener el interés, tener las ganas y, bueno, buscar información y aprender para poder hacerlo lo mejor posible. Claro, ¿sí? Sobre todo lo importante es tener en cuenta eso, ¿no? En que estas primeras etapas de nuestros peques, pues, tanto a nivel de alimentario, educación, etcétera, es que modulan a nuestros peques y al final nosotros tenemos que intentar reconducir en la medida de lo posible. Evidentemente tenemos nuestras circunstancias, ¿no? Del entorno, que a lo mejor de nuestro trabajo, cualquier cosita que haga que no podamos hacerlo todo al 100% perfecto como consideramos nuestra crianza o como consideramos que debería de ser la crianza, porque eso es imposible llevarlo todo al 100%, pero sí por lo menos tener esa conciencia, ¿no? De que, oye, de nosotros depende trabajar distintos aspectos en nuestro pequeño para que al final pues sea un adulto pues sano, ¿no? Sano psicológicamente y físicamente, ¿vale? Y es nuestra responsabilidad, es que no nos queda otra. Así que ahí está la información. Evidentemente, pues seleccionar adecuados profesionales a los que acudir para recibir esta información, que eso es súper importante, que también tenemos una infotosicación impresionante, que ya también daría para otro directo, de ahora ponle, haz esto y esto sí, esto no funciona, esto sí, y ya entra en una dinámica. Pero bueno, al final, ¿qué hago? ¿Le doy cereales en el vídeo o no se lo doy? Es que el pediatra me dice esto y la nutricionista me está diciendo que no se lo dé. Que eso es complicado también, eso es, ya te digo que es otro tema aparte, pero claro. Pero está muy bien, ¿no? Que estéis los buenos profesionales actualizados y que hagáis esta labor tan bonita, ¿no? De enseñar en este aspecto. Entonces, a mí me gustaría ya, así un poco pues para cerrar este directo, que nos cuentes, bueno, pues si hay algún recurso que tú tengas que puedas compartir con las familias para que la gente pueda aprender más. ¿Y dónde pueden encontrarte? Si alguien quiere contactar contigo. ¿Y dónde estás? ¿Cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden aprender más contigo? A ver, yo me desvivo divulgando, a mí me encanta divulgar mi contenido profesional, estoy constantemente haciendo muchísimas publicaciones en Instagram para ayudar a concienciar a las familias de lo importante que es trabajar la alimentación en estas etapas, ¿no? En estos primeros 1000 días de vida. De hecho, yo trabajo prácticamente en la alimentación hasta los 5 años. Más allá de los 5 años no me contactes porque ya no puedo hacer nada. Ya me cuesta trabajo trabajar con la familia, es muy difícil, aunque se pueden hacer evidentemente cambios siempre, ¿vale? Siempre que se intente hacer un cambio a positivo hay que intentarlo, sea la edad que sea, ya sea 40, incluso 80 años, ¿vale? Pero sí que intento concienciar a las familias de lo importante que es trabajar sobre todo estos inicios, ¿no? Entonces, tanto en alimentación complementaria van a encontrar contenido de muchísima calidad, tanto en mi Instagram como en mi web con todos los artículos. Hago eventos gratuitos, por ejemplo, de entrenamiento gratuito de BLV sin miedos, donde conciencia a las familias de lo importante que es introducir alimentos sólidos de forma temprana, ¿vale? No atrasarlo más de los 6 meses. Y también
elimino un poco esa infoxicación de la que hablaba, ¿no? De profesionales inadecuados que informan a las familias de cómo alimentar a los bebés en estas edades. Y luego en la etapa infantil, sobre todo de 1 a 3 años, ayudo a las familias a esa aceptación de alimentos que han rechazado o que han entrado en esa dinámica de no saber qué ofrecerle al peque, o que el peque coma todo el día lo mismo y les agobie que no estén bien nutridos, ¿no? Entonces yo tengo recursos digitales, tanto cursos online de acceso directo, que pueden acceder a través de mi plataforma, tienen grupos de WhatsApp, Telegram, acompañamiento, etcétera, y luego tienen acompañamiento profesional de forma personalizada por mi parte. Y esto va a depender también de las circunstancias de la familia, ¿no? De hasta qué punto necesita de un profesional, ¿no? Lo puedes hacer por tu cuenta con los cursos online o lo puedes hacer acompañada por mí como nutricionista, ¿no? Entonces, ambas partes las tienen disponibles las familias. Yo sí que quiero aprovechar y decirles, pues mira, como estos cursos, tanto el BLV como el de alimentación complementaria y de alimentación infantil, donde trabajo toda esta selectividad alimentaria, tienen recursos, tienen cómo crear una dieta, por ejemplo, ¿no? Una dieta familiar, tienen dietas para descargar, recetas, etcétera. Todos estos recursos que necesitan en estas edades pueden acceder directamente con el curso online de alimentación infantil de 1 a 3 años. Entonces, para ambos cursos tienen un descuento. Yo voy a decir el cupón por aquí. Yo no sé si yo me salgo de aquí no se puede pasar enlaces, ¿verdad? Porque si se... Pero, no sé. Vamos, de todas maneras, si quieres, lo pongo en la descripción del directo, como se va a quedar grabado, ¿vale? Se va a quedar publicado. Vale. Entonces lo ponemos luego en alguna story, lo podemos poner también para que se quede ahí guardadito. Vale, igual porque en mi perfil pueden poner... En mi perfil tienen el enlace que pueden acceder a todas las formaciones. Y en todas las formaciones tienen el mismo descuento, ¿vale? Un 10% de descuento con el cupón descuento 10, ¿vale? El número. Descuento 10. Ahí tienen un 10% de descuento. Oye, que en algunas formaciones se nota el descuento y es interesante. Y simplemente, pues esto es una forma de ayudar, ¿no? Para que el motivo económico pues no sea un impedimento para que las familias adquieran estos recursos que sé que le van a ayudar tanto en la etapa infantil como en la alimentación complementaria. Pues fenomenal, fíjate, pues un regalito que se llevan las personas que vean este directo, que se va a quedar grabado. Entonces las personas que lo estén viendo ahora y las que lo vean más adelante, pues mira, ese regalito que tienes ahí del 10% de descuento en esas 2 formaciones que tienes. Y para poder acceder a ellas, bueno, pues en el link que tienes en tu perfil, pues ahí pueden acceder directamente a la información, ¿no? Exactamente. Pues fenomenal, Jessica, muchas gracias por haber estado este ratito, que al final hemos estado un buen rato hablando de alimentación. Y yo súper agradecida, súper contenta porque te sigo desde hace mucho tiempo. Me gusta mucho lo que haces, el contenido que tienes, cómo lo haces, cómo lo expones, de forma muy natural. Y además, bueno, pues yo he confiado en ti porque veo que, bueno, pues eres una profesional y trabajas súper bien. A mí me gusta mucho y, bueno, ha sido pues todo un placer contar contigo. Así que muchas gracias por haberme dedicado este ratito para aportar valor, conocimiento y tu experiencia, que tienes mucha, sobre el tema de la alimentación. Pues Esther, a mí es que esto me encanta, así que cuando quieras repetimos, intentamos buscar ese huequecito que nos ha costado. Yo lo siento mucho, Esther, ya sabes que voy a hacer. Y que a mí pues, me ha encantado también hablar contigo porque se te nota que tienes conocimiento y esto a mí me llena el alma cuando una familia sabe de alimentación saludable, porque es el regalo que le estás haciendo a su peque. Así que me alegro de que tenga una mami con esta conciencia en alimentación saludable. Y nada, un besito para todas las familias que han estado aquí en el directo y a ti por invitarme y estar este ratito contigo. Pues muchas gracias a todos, un beso muy fuerte también a todos los que habéis pasado por aquí. Y nada, bueno, pues gracias de nuevo y espero que, bueno, repetir otra vez
más cositas, ¿no? Sobre la alimentación podemos hacer más cositas juntas. Bueno, pues muy buenas noches a todos, que descanséis y nada, dejamos este directo grabadito para que lo veáis las veces que queráis. Un beso muy fuerte y hasta pronto. Chao. Chao.